Aquí comienza todo por la causa. Bien, el malestar que tienen los ciudadanos con los recortes y especialmente con esa destrucción de todo lo público está haciendo que la ciudadanía vuelva a salir a las calles cada vez más indignada. Por supuesto, este domingo salieron a la calle, yo diría que cientos de miles de personas en toda España, en todo el Estado, precisamente para protestar por estos recortes, para protestar por esta destrucción de lo público. Y les llamaron a salir a las calles la cumbre social, que sabéis que está formada por las organizaciones sindicales y organizaciones de carácter social. Al mismo tiempo, Rajoy parece ser que está deshojando una margarita de si rescate o no rescate, o bien, tal vez podríamos decir que está esperando a que se produzcan las elecciones gallegas y vascas para sacar de nuevo la tijera y comenzar con esa bacanal que parece que le gusta tanto de recortes. Por otro lado, ayer Hugo Chávez ganó unas nuevas elecciones en Venezuela, unas nuevas elecciones presidenciales, y comenzará un nuevo mandato consecutivo. Juraría que es el tercero, pero bueno, un nuevo mandato consecutivo. Él llegó prácticamente al 55% de los votos. También Jaime Pastor estará con nosotros, es profesor de la Universidad de la UNED, profesor de Ciencias Políticas, y nos va a presentar el libro Los nacionalismos, el Estado español, perdón, y la izquierda. Muchas gracias. Y luego, bueno, pues en el debate que moderará Ana Lozano, hablarán de la Ley Wert y de estos recortes que se están produciendo en educación. Así que yo creo que lo mejor es pasar directamente a ver la información sobre la manifestación de ayer, que por cierto nos ha sido enviada por Madrid Sindical. Vamos con ella. Bueno. Muy indignada, muy indignada. Es que no es que yo esté indignada, es que el país entero tenemos que estar indignados. Y pasan de nosotros, no les importamos mucho, la verdad, el pueblo. No queda otro remedio, si es que no estamos aquí, pues ¿dónde vamos a estar? Cansados sí, pero no nos tenemos que dejar de vencer. O sea que seguiremos saliendo cada fin de semana si hace falta. Si el gobierno del PP quiere acabar con las protestas por agotamiento, la gente no se lo va a poner fácil. Más de 70.000 personas volvieron a salir a la calle el domingo y volvieron a llenar el recorrido de la marcha, en este caso entre la Plaza de Legazpi y Atocha. Y esto a pesar de que las protestas se multiplican cada semana, más o menos al ritmo que se multiplican los recortes. Los últimos, los incorporados en los presupuestos generales del Estado para 2013, que se suman al decreto del 13 de julio por el que se redujeron prestaciones por desempleo, dependencia y condiciones salariales de empleados públicos. Porque las cosas van a peor, es decir, no se soluciona nada y aparte pues se van agravando. Bien, parece que está claro que las centrales sindicales están empezando a hablar ya de una huelga general, incluso una huelga general a nivel europeo. Todos los sindicatos de Europa unidos en esa huelga general contra los recortes y porque sí que hay otra forma de afrontar estas crisis. Y ahora, como hemos dicho antes, vamos a entrevistar a Jaime Pastor, profesor de la UNED y también colaborador de esta casa, especialmente en el programa La Tuerca, con este libro, Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda. Bien, cuéntanos un poco de qué va el libro. Bueno, el libro es un intento de recordar un poco los orígenes de la aparición de los movimientos nacionales contra los estados absolutistas, ¿no? Como una autoafirmación de los pueblos frente a las monarquías absolutistas, ¿no? Y cómo históricamente se han ido construyendo estados-naciones en muchas partes del mundo, pero claro, dejando muchas veces a otros pueblos que se encontraban dentro de sus fronteras sin derecho a decidir si querían estar dentro de esos estados o no. Y entonces a partir de ahí pues trato de contar un poco la historia del proceso de construcción de la nación y el Estado español como un proceso inconcluso, un proceso frustrado relativamente. No quiere decir que no haya una nación española, pero sí es evidente que dentro de lo que es hoy el Estado español hay otras naciones, además de la española, que están pidiendo su reconocimiento en condiciones de igualdad, ¿no? Y entonces luego pues ya entro en lo que es el balance de la transición, los debates que hubo en la transición, las experiencias frustradas de reforma de la Constitución, que no llegaron
a plasmarse y cómo nos encontramos con una realidad plurinacional hoy evidente, ¿no? Para entrar en la última parte en la que ya pues trato de aterrizar en la coyuntura de alguna manera de la crisis, destacando evidentemente que el problema de la izquierda es cómo articular, ¿no?, la respuesta a la crisis social al mismo tiempo que a esas aspiraciones nacionales de los distintos pueblos, ¿no? No debemos oponer la cuestión social a la cuestión nacional, sino al contrario buscar respuestas articuladas que ojalá fueran posibles en un marco federal plurinacional, pero que yo pienso que el principal responsable de que ese federalismo plurinacional no se haya podido plasmar hasta ahora es el nacionalismo español, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que criticar a formaciones políticas como evidentemente en el caso de Convergencia y Unió, que tratan de aprovechar ese no encaje de la realidad nacional catalana dentro del Estado español para desviar la atención de sus políticas de recortes y demás, ¿no? Pero como hemos visto en la diada, hay un problema catalán evidente que hay que resolver democráticamente. En lo más cercano, bueno, en lo más cercano digo históricamente, que es la transición, especialmente a PSOE y a PC le das una colleja, le das... ¿Por qué? Sí, claro, porque el problema es que tanto el PSOE como el PC, pues bajo el franquismo, incluso en los últimos años del tardofranquismo, pues daban especial relevancia a la lucha por los derechos de los pueblos, ¿no? Pero claro, cuando llegó la transición, no solo renunciaron a defender el derecho a la autodeterminación, sino que aceptaron artículos inéditos en el constitucionalismo comparado, ¿no? Como es el artículo 2, pues hablar de la unidad y la indisolubilidad de la nación española, ¿no? O un artículo 8 que atribuye al ejército la defensa de la integridad territorial del Estado, ¿no? Entonces, claro, luego hemos visto que, claro, que ese blindaje de la Constitución en torno a la defensa completamente fundamentalista de la unidad de España y con la monarquía como símbolo principal, ¿no? Pues ha hecho que, claro, que luego intentos como el Plan Ibarretxe o la reforma del Estatut catalán hayan chocado, además con un tribunal constitucional que ha hecho todavía una lectura más rígida, ¿no? De todas formas, puede ser difícil de conjugar para partidos como el PSOE o PC, que no son independentistas, precisamente articular esto, es decir, cómo defender una Cataluña independiente, una Euskadi independiente. Incluso el PC, bueno, pues es un partido, nunca ha sido independentista, más bien internacionalista. Entonces, me imagino que será muy difícil para ellos encajar esto, ¿no? Sí, bueno, pero es que no se trata, claro, un partido de ámbito estatal no tiene por qué defender la independencia de Cataluña, del País Vasco, debe limitarse a defender el derecho a decidir el futuro de esos pueblos, ¿no? Y obviamente el PSOE se pronunciaba federal y formalmente sigue definiéndose federal, o el PC hablaba de un federalismo plurinacional y solidario, sobre todo Izquierda Unida. Yo tuve mi experiencia, ¿no?, durante unos años como secretario del proyecto federal Izquierda Unida con Julio Anguita, y al final no llegamos a llegar a un consenso, y ahí no se pedía que se pronunciara por la independencia, sino por el derecho de la autodeterminación de Cataluña, Euskadi o Galicia, para en ese marco defender una opción federal. Pero claro, lo que hemos visto es que ni siquiera durante todos estos años ha habido realmente un esfuerzo por parte de estos partidos de defender incluso la opción federal, ¿no? Es decir, que ha sido una defensa bastante firme, claro, de un Estado de las autonomías que venía bien para una serie de regiones, pero no para esas realidades históricas más diferenciadas, ¿no? ¿Cómo ves tú ese marco en el que, por ejemplo, ahora, lógicamente, lo que estamos viviendo con Cataluña, ¿cómo se podría dar? ¿Cómo se puede llevar una Cataluña independiente? ¿Qué sería dentro de España, fuera de España y de Europa? Bueno, habría que ver si finalmente consiguen legalizar, porque incluso hoy hemos visto en El País, hay un artículo de un Francisco Rubio Llorente, un constitucionalista, que pide que, aunque en la Constitución no se reconozca el derecho al referéndum, que bueno, que se pueda aceptar el derecho a una consulta popular por parte de Cataluña. Habría que ver si Convergencia y Unió y otras fuerzas nacionalistas e independentistas plantean la pregunta en términos de independencia, sí o no. Posiblemente plantearían, bueno, pues la fórmula que emplean de la manifestación, Cataluña, nuevo Estado de Europa. Es evidente que ellos están hablando
en realidad de un nuevo Estado, pero con un tipo de relación confederal con España y con los países europeos, ¿no? Es decir, no se puede hablar de independencia, pues claro, tiene ese simbolismo, pero obviamente sabemos que hoy no hay unas relaciones de interdependencia claras, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente plantearía una relación, digamos, de Estado nuevo, pero, bueno, pues eso, en forma confederal, que permite por lo menos decidir qué competencias cede y cuáles quiera quedarse, ¿no? Aunque evidentemente sabemos que obviamente son los poderes económicos los que están hoy mandando, ¿no? Es decir, la dictadura de los mercados también se daría. Pero bueno, en todo caso, bueno, pues se trataría de respetar la opción que en esa consulta se plantearan. Pero ya digo, ahí en todo caso habría también una disputa entre los distintos partidos en Cataluña sobre, claro, no solo plantear Estado nuevo, sino, claro, con qué política, ¿no? Qué modelo de país. Un Estado nuevo para seguir aplicando políticas de desmantelamiento del estado del bienestar, o al contrario, un estado del bienestar catalán, ¿no? Como es un debate que también estamos viendo en las elecciones vascas, ¿no? Es decir, que claro, también estamos viendo cómo Bildu trata de plantear un modelo alternativo con respecto a lo que plantea el PNV, ¿no? Pues en Cataluña yo creo que habrá que ver opciones distintas. Pero en todo caso yo creo que lo que debería defender la izquierda fuera de Cataluña es que puedan por lo menos decidir qué tipo de relación quieren mantener. Sí, porque en España ahora estamos viendo, precisamente ha sacado el tema del País Vasco, pero en esas elecciones en el País Vasco, en las cuales se ve, parece ser que un triunfo bastante aplastante entre PNV y Bildu, lógicamente van a tender a lo mismo. Bueno, claro, ahí va a haber eso también, una competencia, ¿no? Una competencia entre ambos y cierta alianza también frente al Partido Popular o frente al Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Y ahí en todo caso sí va a haber una necesidad de definir qué proyecto, no solo de resolución democrática del conflicto con España, diríamos, ¿no? Sino también con qué modelo de país, qué modelo de sociedad, ¿no? El independentismo por lo general crea malestar. No sé si tú, por ejemplo, decías ahora, Izquierda Unida, cuando estuviste en la época de Anguita, que tampoco llegasteis a ningún tema. ¿Crea ese malestar? Yo doy por hecho que es también por la forma en la que nos han educado, una forma de un nacionalismo español bastante claro, pero al mismo tiempo ¿no crees que por parte de estos estados o estos países dentro de España se utiliza el independentismo para tapar otras cosas? ¿Se saca el independentismo cuando interesa que no se hable de otras cosas simplemente? Bueno, vamos a ver, es que ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, si conocemos un poco lo que ha pasado en Cataluña en estos años, yo creo que desde el fracaso de la reforma estatutaria, ¿no? Que primero la recortó el Parlamento y luego la recortó mucho más el Tribunal Constitucional catalán, ha habido un ascenso del independentismo enorme, ¿no? Quiere decir que el independentismo ha crecido por la frustración frente a la falta de voluntad de reforma y de reconocimiento de un modelo relativamente moderado como era el del Estatuto, ¿no? Entonces, al ver que se cerraba la puerta de la reforma constitucional, la puerta incluso de un modelo más o menos federal, pues claro, ha crecido el sentimiento independentista. Y luego es verdad que la crisis económica y social ha favorecido lo que algunos llaman un independentismo de conveniencia, pero lo que es evidente es que ese movimiento de consultas populares que ha habido en Cataluña, en los ayuntamientos, alegales, ¿no? Ha sido enorme. Es decir, hay cantidad de ayuntamientos que se han declarado pues, a favor de eso, de Cataluña, nuevo Estado de Europa, etc., ¿no? Entonces, luego sí, Convergencia y Unió ha tratado, después de la Diada, y al ver que se le cerraba por parte de Rajoy el pacto fiscal, porque es evidente que con eso Artur Mas se habría conformado, ha optado por cabalgar